Gracias, Señor. En esta oportunidad vamos a compartir este mensaje que por título hemos puesto la importancia de ser guiados por Dios. Vamos a ver qué tan importante es que busquemos la guianza de Dios, que nos dejemos llevar por lo que Dios nos muestra. Es demasiado importante. Es difícil para muchas personas creer que el Dios del universo le puede guiar personalmente. Y sí, la Biblia dice que así es, que Dios guía, que Dios tiene el poder para dirigir a cada una de sus criaturas y que Él quiere dirigirnos a nosotros todos de la mejor manera posible. Y déjenme decirle algo, cuando hablamos de que debemos ser guiados por Dios y analicemos la importancia que esto tiene, debemos comprender también que es peligroso uno querer hacer algo sin que Dios haya dirigido. Es peligroso también. Es muy delicado uno querer vivir su vida a su manera, dejando a Dios a un lado, luego sufre las consecuencias. Vamos a ver un ejemplo, de hecho 2 ejemplos en el Antiguo Testamento, de 2 maneras en que Dios guió a estas personas que vamos a analizar y qué le exigía a Dios. Comencemos leyendo en el libro de Josué, capítulo 6, Josué capítulo 6, desde el versículo 1. Tenemos aquí en esta historia bíblica, cuando el pueblo de Israel ya está preparado, listo para comenzar a conquistar en la tierra prometida. Y Dios le da instrucciones a Josué, al que le estaba llevando, guiando, comandando en esta tarea. Le dice lo siguiente, Josué capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Paremos allí. El pueblo de Israel va a conquistar, a pelear, a luchar, a llevar a cabo una guerra contra los enemigos. Y el comandante en jefe le da la primera instrucción. Le dice cómo es que se debe hacer esta batalla que van a pelear. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la estrategia de Dios? Dice aquí la palabra que Josué lo hizo así. Llamó a todos los guerreros y los puso entonces cada día a darle vueltas a la ciudad, una vuelta. Todo el mundo en silencio, nadie podía decir nada mientras estaban en esa tarea, porque ellos estaban peleando, pero todavía no han hecho nada supuestamente. ¿Qué es lo que han hecho? Obedecer. Obedecer cabalmente la instrucción de Dios. Eso es clave, hermanos queridos. Cuando nosotros queremos ser guiados, dirigidos por Dios, debemos estar en la plena disposición de obedecer lo que Dios nos diga. Muchas veces Dios nos dirige de una manera irrazonable, incomprensible. No hay manera de uno poder ver por qué Dios dice eso. Una cosa debemos estar seguros, que Dios habló. Si sabemos que Dios habló,
ya le dejamos a Dios el resultado final. Lo que debemos hacer es obedecer sus instrucciones. Aquí ellos lo hicieron así, ellos estuvieron, voy a ir al versículo 15, después de hacer cada día ese procedimiento de dar una vuelta a la ciudad de Jericó, todos en silencio, solo los sacerdotes tocando sin cesar el cuerno del carnero. Dice el versículo 15, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Eso era lo que Dios había dicho. Dios había dicho que si lo hacían así, el muro iba a caer y ellos no iban a tener que estar luchando, porque Dios iba a encargar de todos. Los guerreros iban a ir conquistando hacia adelante. Era una cosa que Dios era que iba a pelear por ellos. Ellos obedecieron, Dios cumplió su palabra. En momentos donde muchas veces en la vida tenemos dificultades, aún en conocer lo que está pasando, en conocer por qué estamos metidos en esto tan difícil, déjeme decirle, necesitamos la guianza de Dios. Necesitamos recurrir a aquel que conoce todo y tiene el poder para arreglar cualquier situación. Dios quiere que nosotros le busquemos, repito, con el deseo de obedecer su instrucción, ser obedientes. Si buscas a Dios y Dios te dice algo y no le obedeces, estás en contradicción a ti mismo. ¿Para qué le buscas entonces? ¿Por qué quieres vivir a tu manera? Hay personas que si Dios les dice algo contrario a lo que creen que debe ser, no obedecen. Se creen más inteligentes que Dios tal vez. Pero Dios aquí muestra a Josué que su estrategia de hacer caminar a este pueblo por 7 días, lo que estaba aconteciendo adentro en la ciudad de Jericó, leímos en el versículo 1, estaba cerrada esta ciudad, bien cerrada, dice la palabra. Había temor allí, estaban todos preparados. ¿Qué va a hacer este pueblo que les está rodeando, que está afuera? Dios es que estaba haciendo las cosas. Dios tenía un plan y Dios lo llevó a cabo. Dios dice lo que hay que hacer, pero el pueblo tiene que obedecer. Y cuando el pueblo obedece, Dios cumple lo que dijo que iba a hacer. Dios dijo: van a gritar en el 7º día y el muro va a caer. No tuvieron que tirar una piedra para derribar ese muro. Dios se encargó de derribar ese muro. Veamos otro ejemplo similar de obediencia ante la dirección de Dios. Vaya al primer libro de Crónicas, por favor, el capítulo 14. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Tenemos ahora en esta historia cuando el rey David fue nombrado rey en Israel. Él estaba reinando en Judá unos años, pero cuando lo hicieron rey en Israel, ¿qué aconteció? Y una cosa es buscar la dirección de Dios en algo que parece pequeño, y otra cosa es cuando es un asunto de vida o muerte y tú no sabes qué debes hacer. Tienes que recurrir a Dios, tienes que buscar a Dios, tienes que esperar la respuesta de Dios antes de hacer algo. Tenemos este caso con el rey David. Versículo 8, primer libro de Crónicas, del capítulo 14, dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos
en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Paremos allí. Cualquier persona dice: ya se presentó la batalla, están los enemigos, vamos a luchar. Pero no luches hasta que Dios te dé la estrategia. No hagas nada hasta que sabes en tu corazón que ya Dios te habló y que ya es el momento o es la manera en que Él espera hacerlo. Aquí David, en lugar de salir desbocadamente a luchar contra los enemigos, fue a consultar a Dios, fue a esperar en Dios. Y Dios le dijo: sube, los voy a entregar en tus manos. Versículo 11, subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Hay algo aquí espiritual que muchas veces no se ve, y es los dioses falsos que tienen atrapadas las personas. La Biblia dice que detrás de los dioses falsos se mueven los demonios, espíritus demoníacos están allí. Y los dioses fueron quemados. Un Dios falso no puede salvar a nadie. Solo Dios, Jehová de los ejércitos, el que hizo el cielo y la tierra, tiene poder para salvar, tiene poder para librar. Vemos, hermanos queridos, una victoria del rey David contra sus enemigos. ¿Qué pasó? Versículo 13. Volviendo los filisteos a extenderse por el valle. ¿Escuchó bien? David los derrotó. Luego ellos reúnen fuerzas de nuevo y quieren otra vez volver a atacar. ¿Te ha pasado eso? Has declarado victoria una vez y luego te tienes que volver a enfrentar al mismo enemigo. Se quiere volver a levantar. Eso pasó con David. Repito el verso 13. Volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Es tremendo. Dios no siempre da la misma estrategia. Hay personas que creen, asumen que porque algo sucedió, digamos, el año pasado, de este año si se presenta lo mismo, tiene que ser esa la manera. Nunca obvies el buscar a Dios. Nunca creas que está de más el buscar, conocer qué quiere Dios, cuál es su voluntad, cuál es su estrategia, qué quiere Él hacer. Nunca dejes de buscar al Señor. Siempre reconoce que necesitas ser guiado por Dios, que necesitas conocer los planes de Dios, que necesitas comprender qué es tu parte para obedecerla. Dios aquí le dio una nueva estrategia a David. David la obedeció, dice el versículo 16. Hizo pues David como Dios le mandó. Y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Otra vez, le dio la victoria porque David obedeció. Muchas veces hay personas que están buscando una dirección de Dios y entran en conflicto con su experiencia, con lo que han vivido antes. Creen que Dios solamente se mueve de una sola manera. Creen que Dios está limitado a alguna forma específica para actuar. De nuevo te digo, es importante buscar a Dios, conocer que Él quiere, buscar su guianza y obedecerle a Él.
Hay una lucha mental. Muchas personas se consideran muy preparadas, muy equipadas, muy fuertes. Y muchas veces quieren dejar a un lado el consejo divino. Pero sería lo más necio que pueden hacer. Porque como Dios nadie puede. Dios puede guiarnos a nosotros de una manera que nadie puede entenderla. Dios conoce todo. Estamos luchando contra entes espirituales de maldad, espíritus malos que están atacando, que están engañando, que están haciendo estragos entre los seres humanos. Invisibles, no los vemos, pero Dios sí sabe dónde están. Dios sí sabe quiénes son. Dios sí sabe cuáles son sus planes. Dios sabe cuál es la estrategia. Dios puede guiarnos a la victoria una y otra vez, siempre que le obedecemos a Él. Vaya por favor al libro de Proverbios, en el capítulo 3. Vea cómo nos dice la palabra allí. El versículo 5 de Proverbios nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Repito, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te consideres demasiado sabio para ir en contra de lo que se te ha levantado sin buscar a Dios. Y si Dios te dice algo y tú no lo logras comprender por qué, no tiene sentido, es incomprensible, es irrazonable, tranquilo. ¿Estás seguro que Dios te dijo esto? ¿Estás seguro que la comunión tuya con Dios está correcta? ¿Estás seguro que buscaste a Dios? Sí. Entonces escucha a Dios, obedece a Dios y no te apoyes en tu prudencia. No te apoyes en tu sabiduría. No te apoyes en tus experiencias. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. Muchas veces creemos que vamos bien por un lugar, pero cuando le presentamos a Dios el caminar, lo que vemos que viene por delante, Dios se va encargando de poner en orden cada detalle, cada asunto, cada cosa. Es muy importante, repito, obtener la guianza de Dios, ser guiados por Dios, muy importante. Dios nos guía a nosotros por medios sobrenaturales. Dios obra sobrenaturalmente y nosotros lo vivimos naturalmente. La victoria la vivimos, la bendición la recibimos. Las cosas que Dios tenía nos llegan, pero todo viene a nivel sobrenatural. Vaya por favor al libro de Zacarías, que nos dice cómo Dios obra normalmente. En el capítulo 4 de Zacarías, mire cómo nos dice la palabra de Dios, versículo 6. Cuando en este caso Zorobabel, Dios le había mandado hacer una tarea que parecía imposible. Dice aquí, entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esa es la clave. La clave para toda victoria está en esperar el tiempo de Dios, la manera de Dios, la estrategia de Dios y obedecer en la parte que Dios nos dice que debemos obedecer. Ahí está. Y al final su espíritu va a hacer la obra. Por más difícil que sea, que aparente ser algo para realizar, cuando buscamos de Dios y esperamos en Él su dirección y tomamos entonces los pasos necesarios para obedecerle, su Santo Espíritu va a obrar. Nosotros veremos la gloria de Dios. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios abre puertas donde no había ninguna. Dios obra por caminos misteriosos. Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él dice que va a hacer, respaldando la obediencia de su pueblo. Otra vez,
no es con fuerza ni con ejército, es con su espíritu. No es quiénes somos, qué tan fuerte somos. No es cuánto sabemos, no. Es cuánto estamos dispuestos a obedecer. Hasta dónde estamos dispuestos a seguir una instrucción que proviene de Dios. Y dése cuenta que hay un elemento clave aquí en Josué, en David, en Zorobabel. Los tres eran hombres que tenían una comunión con Dios. Los tres eran personas que vivían de acuerdo a lo que Dios les ha mandado. Dios está agradado con ellos y los ha puesto a esa gran tarea, a cada uno de ellos. Es clave que nosotros podamos tener una comunión correcta con Dios si queremos recurrir a Él a buscar orientación. Si queremos venir a Él cuando estamos en conflictos. Cuando el enemigo se levanta, podemos venir a Dios en plena confianza si hay una comunión con Él. Porque la Biblia dice que si hay pecado, ese pecado no confesado y no arrepentido se vuelve una pared. Y cuando esté la persona recurriendo a Dios, pidiendo ayuda, esa pared dice: Dios no se ha vuelto sordo, pero sus pecados y transgresiones han hecho que su oído no oiga para venir a salvarles. Entonces el pecado no confesado y no arrepentido se vuelve un obstáculo para uno poder tener la libertad que viene de Dios. Pero suponiendo que todo está bien, no debemos tener temor cuando el enemigo se levanta, porque una y otra vez Dios nos muestra, que Él enseña, que Él dirige, que Él guía a su pueblo. Él habla y el pueblo le puede escuchar. El pueblo tiene que obedecer y Dios dice va a actuar. Veamos cómo Jesús, que es nuestro modelo de obediencia, que es el perfecto que vivió en la tierra, ¿qué decía Él? Voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5, el versículo 30. Mire qué decía Jesús. Jesús dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Allí está. Jesús mismo, teniendo todo el poder para hacer lo que Él quisiera, Él decía: yo no hago nada por mí mismo. Nada. Solamente lo que el Padre me dice que haga. No digo nada que me salga, sino solo lo que el Padre me dice que diga. Jesús estaba sujeto en absoluta obediencia a lo que el Padre le dijera. Y es nuestro modelo para ser obedientes. Y también para reconocer una y otra vez que Dios cumple lo que dice que va a hacer. Que Dios está buscando que creamos en Él, que le obedezcamos cuando nos da una dirección y esperemos en Él. En confianza podemos dar los pasos necesarios sabiendo que Dios no nos va a fallar. Hermano, hermana, no dudes de Dios. Cuando Dios te ha dicho algo, no dudes de Dios. Cree hasta el final. Dios es fiel a sus promesas. Dios va a cumplir lo que dijo que iba a cumplir. Recordemos de nuevo a Josué. Dios les dijo que el muro caería y que ellos conquistarían la ciudad. Dios le dijo a David: les voy a dar a los filisteos en sus manos, pero obedece las estrategias. Y ellos hicieron así. Dios dijo a Zorobabel que no era con fuerza ni poder, sino con su espíritu. Zorobabel comenzó a construir la casa de Dios, a trabajar allí. Todo lo hace el Señor cuando alguien es obediente a Él. Aquí tenemos a Jesús. Jesús mismo dijo: ni siquiera juzga a nadie por sí mismo. Él escucha y emite un juicio. Y dice: su juicio es verdadero, porque Él no busca lo de Él, no busca hacer su voluntad, sino la del Padre que le envió.
Y esto es clave. Cuando nos acercamos a Dios, ¿qué queremos? ¿Que Dios nos complazca o nosotros complacer a Dios? ¿Qué queremos? ¿Que Dios nos diga qué Él quiere que suceda o que nosotros le decimos a Dios qué queremos que suceda? ¿Quién manda a quién? La voluntad de quién es que uno quiere que se haga. Jesús decía, Él no buscaba su voluntad sino la del Padre. Y nos dice a nosotros también que busquemos la voluntad del Padre, porque esa es la buena, esa es la agradable, esa es la perfecta. En el capítulo 7 de Juan, el versículo 14, aquí aconteció algo con respecto a las enseñanzas de Cristo y como muchas personas que estaban escuchándole, muchos le recibían la enseñanza y otros empezaban a criticar sus enseñanzas. Juan 7:14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso es clave. Los judíos estaban sorprendidos porque Jesús está explicando la ley de Moisés de una manera correcta. Y dicen, ¿cómo él puede saber si no fue a ninguna escuela? Ninguno de estos fariseos lo entrenó, lo educó, le enseñó. ¿Cómo sabe? Es aquel que tiene la comunión perfecta con el Espíritu Santo y todo lo sabe y todo lo puede y todo lo discierne. Es aquel que puede enseñar a cualquier persona lo que es la verdad, porque Él es la verdad. Conoce, vive y es el representante último de quien es la verdad misma, es Cristo. Entonces Jesús dijo, aleluya, alábalo. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabe si yo estoy hablando por mi cuenta o si es de Dios que viene esto. Cuando usted escucha un mensaje y lo analiza, si usted está en comunión con Dios, tengo que hacer un énfasis en esto. Porque hay personas que están engañadas por espíritus engañadores que le están influenciando por su manera de vivir contra la voluntad de Dios. Pero estamos hablando a personas que se ponen en cuenta con Dios y ya esos espíritus engañadores no están más influenciándoles porque ahora tienen al Espíritu de verdad morando en ellos, guiándoles a toda verdad, dirigiendo sus pasos, ayudándoles a caminar correctamente. Es el Espíritu Santo que está en nosotros, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro consolador, nuestro consejero que Dios nos ha dado y nos hace ver que esa palabra viene directa de arriba, que eso que estamos escuchando viene de parte de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que estamos analizando en su palabra siempre proviene o no proviene de Dios, o si es palabra humana. Todo lo que leemos en la Biblia es palabra de Dios. Es palabra que Dios usa para guiarnos a nosotros, para dirigir nuestras vidas. Aún en medio de conflictos, venimos a Dios, recurrimos a Dios. Dios nos habla y lo que nos habla va de acuerdo a su palabra. Dios no contradice su palabra. Dios no tuerce la palabra para ajustarla a una situación determinada. Cuando hay personas que quieren manipular la palabra, tú puedes saber que ese no es de Dios. Ese consejo no viene de Dios. Te usan la palabra para sacar provecho. Te usan la palabra para ellos mismos llegar a conclusiones propias, no de Dios. Mucho cuidado. Pero cuando tú buscas de Dios, tienes al Espíritu Santo, la Biblia dice, el Espíritu mismo te da testimonio. El Espíritu mismo te habla, te dice, eso es para ti, eso es así.
Tienes que creerlo, tienes que hacerlo. A los que tenemos esa comunión con Dios. Si quieres saber si lo que Jesús dice es lo que Dios manda, es la voluntad de Dios, tú tienes que buscar hacer la voluntad de Dios. Si quieres saber que sus palabras son de verdad de Dios, primero tú tienes que buscar querer hacer la voluntad de Dios. No tu propia voluntad, no tu propio deseo. Y una vez que tu vida se sujeta a Dios, entonces verás que todo lo que Jesús dice es correcto. Entonces verás que toda palabra que Él nos dice es para aplicarla a sí mismo. ¿Por qué? Porque Jesús está mostrándonos qué es lo que debemos hacer. En otro lugar, ahí en Juan, capítulo 12, versículo 44, Jesús dijo esto. Dice, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Eso es fuerte, pero es real. Jesús está declarando aquí que toda palabra que Él declara es de Dios, tiene poder para liberarte, pero tiene poder para juzgarte si tú la rechazas. Por eso no podemos rechazar nada de lo que Jesús ha dicho. Todo lo que está escrito en la palabra hay que creerlo, hay que obedecerlo. Dios nos dirige, Jesús nos habla, pero el que le obedece le irá bien. El que rechace esas palabras ya verá. Ya verás si Jesús tenía razón o no en aquel día. Cuando ya no estés en la tierra, cuando tengas que verte de frente en el día del juicio, verás ahora el poder de esa palabra que Jesús declaró. Versículo 49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ni le quita ni le pone. Jesús también nos declara aquí sus mandamientos. Lo que nos ha dicho es para vida eterna. Cuando creemos y obedecemos sus palabras es porque vamos hacia donde Él está, vamos camino hacia la eternidad con Cristo. Pero los que le rechazan, los que le ignoran, los que menosprecian sus palabras, van a sufrir las consecuencias, hermanos queridos. ¿Cuántas veces te habrá Dios hablado y dijiste que ibas a obedecer y luego se te olvidó obedecer y crees que a Dios se le olvidó que te habló? ¿Cuántas veces has pedido a Dios ayuda en alguna situación y Dios te ha dado una dirección y tú has analizado, esto no puede ser de Dios porque así no es correcto? Bueno, ya verás entonces quién tiene la razón. El caso de Josué, si los soldados, la primera historia que leímos, si los soldados se hubieran rebelado contra Josué, cuando le mandaba a ir delante, los sacerdotes tocando la trompeta y ellos delante en silencio, que algunos se quejaran que así no se pelea, que este hombre no se está guiando bien, ¿qué hubiera pasado? ¿Iban a conquistar? Hermanos queridos, no podemos nosotros competir con Dios. Tenemos que recurrir a Dios
humildemente buscando ser guiados por Dios, con una disposición, un deseo ardiente de todo corazón de obedecer a Dios. Porque si no es así, en vano le buscaríamos. ¿Para qué buscar el consejo de Dios si al final vas a hacer lo que tú querías hacer? Si no vale. Jesús dice aquí que el que rechaza sus palabras se le van a juzgar, porque son palabras de Dios. Como nos dice en un mensaje paralelo que hablaba, pero en el Evangelio de Lucas capítulo 6, ¿qué dice el Señor allí? El versículo 46. Jesús hace esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Si Él es el Señor, si Él es Dios, si Él es el Todopoderoso, si Él conoce toda estrategia, si Él tiene poder para cumplir cualquier cosa que ha prometido, ¿por qué te dice que haga algo y no lo haces? ¿No le crees? ¿Crees que se va a equivocar en alguna ocasión? Nunca se equivoca el Señor. Dice Jesús, verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahí está. El que oye lo que Él dice y no lo hace, es buscando su perdición, es buscando desastres, ruina. Pero el que viene a Cristo diciendo: Señor, ilumíname, dirígeme, necesito ser orientado por ti, no sé qué hacer, no sé qué será lo correcto, guíame Dios. Vienes a Cristo y obedeces, estás fundamentado sobre la roca, estás haciendo lo que vas a hacer sobre aquello inquebrantable, estás haciendo lo que debes hacer en aquello que no hay río que lo pueda derribar. Cuando estás obedeciendo lo que Jesús dice en su palabra, lo que Él nos guía, lo que Él nos dirige. Hermanos queridos, cada uno de nosotros tiene que hacer cosas en la vida. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar situaciones en la vida. Cada uno de nosotros tiene que ver momentos en sus vidas que no sabe qué hacer. Ven a Dios. Es muy importante buscar el consejo de Dios. Es muy importante dejarnos guiar por Dios. Es muy importante obedecer al Señor, muy importante, porque si no, viene la ruina, viene el problema y te destruye. ¿Qué más dice el Señor? Mateo capítulo 7, con respecto a la necesidad de obedecer, versículo 21. Y esto porque aquellos que no le obedecen es porque normalmente se van a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. No hacen lo que Jesús dice porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Y Jesús dice aquí, Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Escuchó bien? No todo el que diga Señor, Señor, oh sí, sí, Él es mi Señor, oh sí, yo voy a la iglesia, un momentito. ¿Estás obedeciendo? ¿Estás haciendo lo que el Padre dice que se debe hacer? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios?
¿Te estás dejando llevar por Dios mismo en eso que debes hacer? ¿Reconoces que no es tus fuerzas, que no es tu sabiduría, que no es tu poder, sino el poder de su Espíritu? ¿Reconoces que sus caminos son más altos que tus caminos? ¿Reconoces que Dios te puede dirigir por caminos misteriosos y llevarte a la victoria? ¿Reconoces? ¿Has encomendado a Dios tus caminos? ¿Estás confiando tus caminos a Dios, confiando en Él? ¿No te estás apoyando en tu propia prudencia? Jesús dice aquí: solo el que hace la voluntad del Padre entrará al cielo. ¿Escuchó bien? No hay otra. Es imprescindible hacer la voluntad del Padre para entrar al cielo, dice Jesús aquí. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otra vez, el que no hace la voluntad de Dios es porque es un hacedor de maldad. Está quebrantando los mandamientos de Dios, está burlándose de Dios, creyendo que nada le va a pasar. Hacedores de maldad. Están haciendo cosas religiosas, sí, pero eso no es excusa para ofender a Dios. El que tú sirvas a Dios en algo no te da permiso a ofender a Dios en otra cosa. No puedes ser un hacedor de maldad, porque Dios te va a rechazar. Hermanos, hermanas, esto es muy serio. Hay personas que no saben que es demasiado importante el conocer y hacer la voluntad de Dios, y andan en sus vidas como un va y ven, como las olas. No llegan a ningún lugar, inestables, confusos, frustrados, no saben qué deben hacer. Pero hermano, hermana, si tú quieres en verdad hacer la voluntad de Dios, ven a Cristo, busca su dirección. Su Santo Espíritu te va a guiar, te va a hablar. Vaya por favor al libro de Efesios, capítulo 5, como nos dice allí el apóstol Pablo y Dios a cada uno de nosotros. Versículo 15, Efesios 5:15, nos dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermano, hermana, dice que debemos andar como sabios y ser diligentes en buscar conocer la voluntad de Dios. Diligentes. Busca por todo lado qué quiere Dios que hagas, qué quiere Dios que hables, dónde quiere Dios que estés, dónde quiere Dios que vayas, qué quiere Dios que tú hagas en esta vida para Él. Busca diligentemente conocer la voluntad de Dios para tu vida. Búscala y obedécele. Y no solamente a largo plazo, pero hoy, mañana, esta semana, este mes, este año. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dirígeme. Y Dios te va a dar su estrategia. Y Dios te va a hablar. Y Dios te va a dirigir. Y ahora tú tienes que dar pasos, pasos, pasos. Obedientemente. Recuerda lo que pasó con Josué y aquel pueblo. 6 días en silencio, dando una vuelta a la ciudad. Esa multitud caminando en silencio. 6 días obedeciendo, solo sabiendo que Dios no se equivoca, solo sabiendo que aunque se burlen los que están allá adentro en Jericó, diciendo no vienen porque tienen miedo, acérquense, qué sé yo lo que le vocearan, ellos seguían en silencio, porque Dios dijo no hablen durante 6 días. Pero cuando Dios dice ahora griten, ahora actúen, las cosas son diferentes. Cuando tú has obedecido, cuando tú has ya hecho tu parte,
Tú puedes descansar seguro, segura, con tranquilidad, porque ahora Dios se encarga de hacer lo que dijo que iba a hacer. Ahora vas a ver el poder de Dios. Ahora vas a ver la gloria de Dios. Ahora vas a conocer quién es Dios. Vas a saber que Dios hace todo. Nada es imposible para Él. Pero primero, hermano, hermana, obedece. Busca conocer y luego obedece lo que sabes. Busca lo que Dios quiere. ¿Cuál es su voluntad? La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y por qué tantas veces no se busca conocerla? Muchas veces personas están buscando por muchos lugares qué debe hacer, cómo debe hablar, pero se olvida de la fuente primaria y única de verdad, que es Dios mismo, su santa palabra. ¿Qué tal que dispongamos nuestras vidas a escudriñar más la palabra? A buscar más conocer lo que Dios ha revelado aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal que dejemos de llamarle a la Biblia un libro así muy bueno para el día domingo? No, para cada día de la vida. Para cada situación en la vida, aquí hay un consejo sabio. Cada cosa que se te presente, aquí hay una solución. Dios te puede hablar cada momento. Yo voy a terminar en el libro de los Salmos con una declaración del salmista. En el Salmo 119, comenzando en el versículo 27, veamos qué nos dice la palabra allí. Salmo 119, el versículo 17. Perdón, el versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Cuál es el clamor que hay allí? Hazme entender el camino de tus mandamientos, dice, para que medite en tus maravillas. Una vez que tú conoces el mandamiento de Dios, tú lo obedeces, tú vas a ver las maravillas de Dios. Tú vas a ver la gloria de Dios. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Es un clamor a Dios. Dios, quita todo lo que es mentira de mi mente, de mi camino, quítalo, Señor. Todo lo que trae confusión, quítalo, Señor. No nos dejes tropezar, no nos dejes caer, no nos dejes deambular por caminos extraños. Quítame el camino de mentira, dile al Señor. Si has estado en algún momento en esos lugares extraños, que ves que todo el mundo está haciendo a su manera, desórdenes, dile: Dios, apártame de allí. Señor, llévame, Dios, a unirme, a reunirme con personas que sean tuyas, Dios, que tengan temor de ti. ¿Qué más dice? Versículo 30. Escogí el camino de la verdad. ¿Te das cuenta que hay que elegirlo y escogerlo y vivirlo? Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Cuando tú decides andar solo por la verdad de Dios, solo la verdad. Cuando tú dices no más a la mentira, Dios no se mezcla. No hay comunión de la verdad con la mentira, la luz con las tinieblas, no hay comunión. Tú escoges solo la verdad. Di la verdad, solamente la verdad, toda la verdad, y verás, el Dios de verdad estará contigo siempre. Pero escoge la verdad, escoge el camino de la verdad. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Cuando tú andas en ese camino, obedeciendo sus mandamientos, su dirección, aquí dice Dios: no me avergüences. Dios nunca te dejará quedar en vergüenza. Nunca serás avergonzado, nunca serás avergonzada, nunca el enemigo se reirá de ti, nunca se burlará de ti.
Dios siempre te va a levantar, siempre te va a fortalecer, siempre te va a dar la victoria, siempre. Dios es fiel, siempre fiel. Dios siempre cumple sus promesas. Dios nunca te va a abandonar. Dios dice: estaré contigo donde quiera que vayas. No te dejaré, no te desampararé, te dice el Señor. Entonces coge ese camino de verdad y rechaza toda mentira, y verás el poder de Dios en tu vida. Versículo 33 al 35, con esto termino. Dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Que nuestro deseo sea obedecer a Dios. Que nuestro deseo sea hacer la voluntad de Dios. Que nuestro deseo sea cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Que todo lo que hagamos, Dios lo apruebe y diga: bien hecho. Que nos presentemos siempre delante de Dios como obreros aprobados, dice la palabra. Obreros que sabemos bien manejar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. ¿Cómo la vamos a manejar bien? Metiéndonos a analizarla, buscando escudriñarla profundamente con la dirección del Espíritu Santo. Recuerda, no es con fuerza, no es con poder, es con su Espíritu. Tú vas a la palabra, le dice Dios: háblame, Señor. El Espíritu está allí. Si hay algo maravilloso que Pablo dice en el libro de 1 Corintios sobre el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo de Dios conoce lo que hay en el corazón del Padre y nos lo revela a nosotros. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Ten esa comunión íntima con el Espíritu Santo que está en ti. Y recuerda que es el Espíritu Santo. Santo, santo. Si hay algo de inmundicia, Él no está en esto. Si hay algo de confusión, Él no está en esto. Dios no es Dios de confusión. Si hay algo que trae rencor, rencilla y problemas, Dios no está en eso. Si hay algo que te quiere apartar de Dios, puedes estar seguro que no es el Espíritu Santo que te está guiando. Pero si hay algo que te atrae a Dios, algo que te hace buscar a Dios, algo que te hace rendirte ante Dios, tú puedes decir: yo sé que Dios está conmigo. Su Espíritu me está guiando, su Espíritu me está dirigiendo, su Espíritu me está ayudando. Y busca esa comunión. Lee la palabra en esa comunión y verás cómo cada versículo tiene enseñanzas impresionantes. Cada vez que lees la palabra sales edificado, edificada. Cada vez que buscas a Dios, Dios dice: no te echo fuera, no te impido el paso. Tienes puerta franca, abierta ante el trono de Dios cada vez que lo buscas. Eso es maravilloso. Aleluya. Aleluya. Entonces le pedimos a Dios: Dios, dame entendimiento. Dios, yo quiero hacer tu voluntad. No queremos vivir como necios en esta vida, porque los tiempos son malos, hemos leído. Queremos ser sabios conociendo la voluntad de Dios. Pongámonos de pie y vamos a pedirle a Dios que nos dirija, que nos dé entendimiento, que nos muestre su voluntad, que nos ayude en este proceso de obediencia. Determinamos obedecerle y punto. Se comprenda o no se comprenda, si Dios lo dice, yo lo creo y le obedezco y punto. Y veremos el poder de Dios, veremos la gloria de Dios, veremos cómo Dios se manifiesta una y otra vez en nuestras vidas. Vamos a orar. Si eres una persona que has estado divagando entre dos pensamientos, si Dios o si no es Dios. Si has estado dudando de la palabra de Dios que has leído, que has escuchado, tienes esa batalla. Jesús dice: cuidado, porque esa palabra te va a juzgar algún día.
Cuidado si no la obedeces, porque entonces te verás en serios problemas en el día del juicio. Si eres de los que te justificas porque de alguna manera estás sirviendo o haciendo algo para Dios y estás haciendo algo indebido, cuidado, porque los hacedores de maldad no entran al cielo. Si eres de los que te consideras como casi incompetente para conocer la palabra, déjame decirte, tu competencia proviene de Dios, no de escuelas, de Dios mismo. Dios es que te puede dar sabiduría, conocimiento, entendimiento de su palabra. Tú lo buscas. De Jesús mismo, ¿recuerda? Decía, ¿y cómo sabe si no estudió? Bueno, está en comunión con Dios. Tú buscas esa comunión con Dios y Dios te va a ir enseñando todo. Enseñando. Y si estás preparado de alguna manera, Dios te ha ayudado en la vida para que seas más diestro. Busca más a Dios y entra en esas profundidades de Dios para que puedas ayudar a muchos otros a encontrar este camino. Pero pídele a Dios que te dirija porque quieres hacer su voluntad. Eso es clave. Si quieres hacer su voluntad, vas a discernir la palabra de Dios, la vas a conocer. Oremos. Padre amado, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos tu santa palabra, tu Santo Espíritu, la vida que nos das, la manera en que estás obrando en nosotros. Gracias, Dios. Gracias por tu Hijo amado Jesús, porque lo mandaste aquí a la tierra para que Él nos guiara a toda verdad, siendo Él mismo el camino, la verdad y la vida. Gracias, Jesús, por venir, por la obra que has hecho. Y porque nos has dado tu Espíritu que está en nosotros para siempre. Padre, en el nombre de Cristo y en la comunión con tu Espíritu Santo, te rogamos que perdones cualquier desviación de cualquier persona que haya cometido cualquier pecado. Perdónale, Señor. Hazle ver su maldad, hazle ver su desviación y atráele a ti, oh Dios. Padre eterno, límpiale con la sangre de Cristo. Dios, cada persona que ha estado dudando de alguna u otra manera en tu palabra, Dios, dale confirmación. Enséñale, muéstrale, ayúdale a entender para que pueda conocer y hacer tu voluntad. Ayúdale, Señor. Danos a todos, Dios, más sabiduría, más conocimiento de ti, más entendimiento de tu palabra. Danos más discernimiento, que podamos conocer lo que es correcto y rechazar aquello que es engañoso. Danos más de ti, Señor. Queremos ser guiados por ti, oh Padre eterno. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos diga aún qué debemos comer, qué debemos tomar, qué debemos hacer, dónde ir. Señor, queremos disponernos para ti. Nuestra voluntad se rinde a la tuya, oh Dios. Y te decimos, hágase tu voluntad y no la nuestra. Glorifícate, Dios. Vamos a presentarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a nuestro Dios, esta canción. Y hoy vamos a celebrar también la Santa Cena, en esta comunión tan hermosa de Dios. Voy a pedir a los hermanos sugieres, por favor, que pasen al frente y ellos van a estar entregando el pan y el vino. Y te pido, por favor, que mantengas en tus manos los elementos, el pan y el vino, para que al final todos celebremos al mismo tiempo la Santa Cena del Señor, que nos esperemos los unos a los otros como nos manda la palabra. Aleluya.